Buenos días, hermanos y amigos. Estamos nuevamente en la casa del Señor, dispuestos a que Él nos bendiga con su palabra, cuál es su deseo, su propósito en este día y en todos los días de nuestras vidas. El pasaje que Elizabeth nos ha leído transcurre en uno de los viajes misioneros de Pablo y transcurre en una ciudad aún existente hoy en día, la capital de Grecia, una ciudad que históricamente es un referente en la historia del saber humano, en la historia de la filosofía, una ciudad que albergaba y albergó distintas corrientes del saber. Algunas de ellas están aquí citadas, incluso en la misma palabra de Dios. En el versículo 18 se nos habla de los epicúreos, de los estoicos y tantos otros que existieron. Estamos en el primer siglo después del Señor, siglos después de la existencia de los grandes filósofos griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates, los cuales ya siglos atrás habían fomentado y forjado ese cuerpo del saber que formaba este pueblo. La cultura griega, la cultura filosófica griega era trascendente, era importante, era notoria y marcó el transcurrir de tiempos posteriores, de la historia posterior, de la cultura posterior, de la romana, especialmente también, que es la que atañe en el momento histórico de este pasaje. Pero si algo caracterizaba, como decía, ese momento era el saber, la sabiduría, la virtud, el conocimiento. Un conocimiento que en aquella época era notorio, era importante. Y sorprende que en esa civilización, en esa cultura, en el meollo del saber, en el lugar destinado a que los filósofos, los eruditos, los que tenían que compartir algo, lo compartieran en este areópago que nos decía Elizabeth, pues allí Pablo, mensajero de Dios, transmisor de su palabra, de su noticia, dijera en el versículo 30 un término contrario a este saber, a esta sabiduría. En el versículo 30 se nos dice: pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, habla de ignorancia y tiempos de ignorancia, los cuales no tienen por qué excluir el lugar y el momento en el que él estaba por aquel entonces. Podemos interpretar que la ignorancia también está vinculada a aquellos a quienes se dirigía, a los griegos, a los portadores del máximo saber del momento. ¿Y cómo es posible que hable de ignorancia cuando culturalmente, cuando humanamente estaba hablando y dirigiéndose a todo lo contrario, a aquellos que respondían y se tildaban y se vanagloriaban de tanto conocimiento que tenían, de tantas corrientes, de haber investigado distintas aplicaciones y inquietudes del hombre respecto a lo que era la vida, intentando interpretar su esencia, su realidad espiritual, intentando conocer lo que estaba vinculado con su esencia, con su naturaleza, de distintas maneras, con distintas visiones, de una manera rica, sofisticada, con una dialéctica importante, con un fondo importante. Y a estos Pablo los llama ignorantes, participantes de ignorancia. Algo que hoy en día pues también nosotros podríamos pensar que si la palabra de Dios es una palabra destinada al ser, al humano, a la humanidad de todos los tiempos, aquello que les estaba diciendo a ellos quizás sea también
transpolable hoy en día a cada uno de nosotros, a nuestra sociedad. Y si lo pensamos, vemos que nuestra sociedad también se va a la gloria de sabiduría, también se va a la gloria de entendimiento, de conocimiento. Tiene mucha más información que en aquella época, nuestra sociedad, avances científicos, avances tecnológicos, así lo evidencian. Incluso, de tal manera son esos avances que nos hacen pensar en que estamos en los últimos tiempos. Y aparte de por la situación social caótica, por la situación natural caótica, terremotos, grandes cataclismos, afectaciones naturales de la atmósfera, capas de ozono destruidas, etc. Aparte de todo ello, está la situación tecnológica que también nos habla. Daniel, en su libro, nos habló que en los últimos tiempos se multiplicaría la ciencia, aumentaría la ciencia a niveles altos, lo cual sería un signo también de esos últimos tiempos. Y hoy en día no es así, no está la ciencia, la tecnología a unos niveles que, si lo viera Aristóteles, se estiraría de los cabellos, no entendería nada, se pensaría que esta sociedad sería más bien propia de otra naturaleza, de otro contexto, de un sueño quizás, no de la humanidad 2000 años después. El avance es sorprendente. Ya tan solo sorprendente si hablamos de 50 años atrás, cuanto más 2000 años. El avance tecnológico es revelador del avance social, es revelador también del avance en el conocimiento, en la sabiduría que la sociedad actual nuestra tiene. Y si a aquella sociedad Dios, a través de Pablo, la llamó ignorante, ¿qué nos puede llamar a nosotros? A pesar de este avance, a pesar de este notorio conocimiento que tenemos, también nos llamaría ignorantes, también nos llamaría ignorantes. Hay testimonios en la misma palabra de esta ignorancia, una ignorancia que evidentemente no es una ignorancia desde la perspectiva humana, es una ignorancia espiritual, es una ignorancia de las cosas de Dios. El saber humano destacó en Grecia. El saber humano aplicado a la tecnología, a la ciencia, al conocimiento, a la historia del saber también, a la historia de la filosofía, está hoy presente. Pero Dios llamó ignorantes a los griegos, también nos llamaría ignorantes a nosotros. Nuestra sociedad, si echamos un vistazo a ella, posee un ínfimo conocimiento de Dios, un conocimiento verdadero, profundo, espiritual, real. El porcentaje de redimidos, conocedores de la gracia de Dios es mínimo. Hoy en día, si hiciéramos un corte hoy en día en nuestras sociedades, si miramos el total de la población de la Tierra hoy en día y lo comparamos con los que son verdaderamente renacidos, es mínimo, es mínimo. Estos sí que pueden conocer la verdad de Dios. A los otros Dios los sigue llamando ignorantes. Y Pablo testificó de ello. En Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie entendía, nadie busca a Dios. Esta es la realidad propia de aquella época y también de hoy en día, en Corintios. Mas el hombre animal, el ser humano, no conocedor, no participante de la eternidad, por la obra de Cristo, a este hombre animal, Pablo también dice en Corintios que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Es locura. Por tanto, aparte de ignorantes, locos. La locura está ligada a esta sociedad, está ligada a la humanidad. Locura, porque no puede entender, no conoce, no participa de las cosas de Dios, del saber genuino, auténtico y real que es el de Dios. El mismo Señor testifica de ello. En Mateo 13 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis. ¿No entienden? El pueblo no entendía la palabra de Dios. La palabra de Dios, dada por los profetas históricamente, que tenemos en el Antiguo Testamento, también la palabra dada en el Nuevo por el mismo Señor, era rechazada. Era incomprendida, no era aceptada
no era conocida. El ser humano no puede entender, no puede conocer, es ignorante de las cosas de Dios. Y a esta ignorancia el mismo Señor la clasifica, la califica como de errática, de un error, es algo inadecuado. Y en Mateo, también 22, nos dice: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignorar las Escrituras, ignorar la palabra de Dios es un error, es algo negativo, no es algo correcto. Por tanto, tanto la sociedad griega hace 2000 años como la actual vive en un error, vive errática, vive en una situación de engaño, de falta de eficacia, incluso podríamos decir, porque lo que no es correcto, errático, no es eficaz, no es productivo finalmente. Y desde la perspectiva de Dios es así. Por cuanto el propósito eterno de disfrutar de la comunión con el hombre no se va a poder manifestar, no se manifiesta en aquellos no participantes del conocimiento de Dios. Es un error, por tanto, esta postura de ignorancia de las cosas de Dios. Es una realidad que separa de Dios. En Jeremías se nos dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para hacer mal y para bien hacer no supieron, sabios para el mal, ignorantes para el bien, ignorantes para las cosas de Dios. Y la ignorancia implica esto, implica un no conocimiento, implica un no saber, un no tener entendimiento, tanto desde esta perspectiva de las cosas de Dios, tanto en el sentido de contenido. La sociedad es ignorante, no conoce realmente a Dios, no conoce sus cosas, no conoce su palabra, no conoce que en su palabra está Él revelado, no conoce el poder que en ella hay, el poder eterno que en ella hay, no lo conoce. Es ignorante del contenido de esta sabiduría de Dios, de este conocimiento de Dios. Pero también es ignorante por no tener entendimiento, no tiene el juicio, el entendimiento, el juicio, la razón para juzgar las cosas. ¿Cuántos grupos, cuántos religiosos existen que tienen la palabra de Dios, tienen versiones de la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos tienen, así llamados cristianos, entre comillas? A nivel estadístico, cuando hay estudios demográficos, nos habla de la proporción de cristianos en España, en Europa, en el mundo es tanto, el porcentaje más o menos alto. Pero a estos sigue llamando Dios, los sigue llamando ignorantes. Cristianos que son entendidos en sentido relativo, porque tienen la palabra de Dios, quizás no las mejores versiones, pero tienen la palabra de Dios, pero no tienen el entendimiento, el juicio, el discernimiento para acceder a ella con sabiduría, con virtud, con poder. Les falta esta realidad, les falta algo en su experiencia, tristemente, tantos cristianos, tantos católicos quizás, por ser el cristianismo oficial y el más extenso por estas latitudes, tienen la palabra de Dios, algunos se acercan a ella, pero tantos no han accedido a ella de una manera sabia, de una manera viva, penetrante, eficaz. Aunque sean teólogos, aunque sean grandes personajes, aunque sean grandes representantes de su religión, pero no han accedido verdaderamente al saber de Dios, al conocimiento de Dios. Se han quedado en un conocimiento relativo, en un conocimiento superficial. También la ignorancia, aparte de esta falta de entendimiento, en contenido y en juicio, la ignorancia participa del hombre de una manera concreta, está en el hombre de manera innata. En Romanos podríamos leer todos, en Romanos 3, versículos muy conocidos. Romanos 3, del 10 al 12. Si alguien puede leerlo, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno.
Nadie busca a Dios. No hay ningún justo. Todos se apartaron. Todos se apartaron, y el todos globaliza e incluye a toda la humanidad de todos los tiempos. De manera innata, de manera pasiva, por nacimiento. Así es el hombre. Desde su infancia hasta la edad madura, hasta ya son mayores, hasta que son ya ancianos, la ignorancia respecto a las cosas de Dios es una evidencia, está allí presente, es una cosa que está ligada al ser humano. El ser humano tiene esta ignorancia, no participa, no llega a conocer, no llega a acceder a las cosas de Dios de manera natural. De manera natural el hombre es ignorante, el hombre no tiene entendimiento, no tiene acceso a las cosas de Dios. Pero también de manera voluntaria, como decíamos, en esta doble dualidad, es de manera innato, es ignorante, pero también de manera voluntaria. Como decíamos, aquellos que conocen la palabra, pero no se dejan impactar de ella, no se dejan traspasar su mente, sus corazones, su espíritu de su mensaje. Y ese mensaje queda como una realidad, una entelequia, como una realidad indefinida. Ahí está. No traspasa, no es eficaz, no es plenamente según la voluntad de Dios. Y se comporta entonces como hemos leído en Hechos, como se comportaron aquellos atenienses. En el versículo 32 tenemos el ejemplo, y así como oyeron, entendiendo las palabras de Pablo como las palabras sabias, las palabras que hablan del conocimiento y la sabiduría de Dios. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ¿qué veremos acerca de esto otra vez? Unos se burlan y otros dan largas, ¿no? Ya lo veremos otra vez. Probablemente quiere decir que ya no te veremos más. O no nos molestes más, ya te hemos oído, queríamos saber la novedad de la que hablabas, lo hemos hecho, no nos interesa, adiós. Ha habido un contacto con la palabra, ha habido un cierto conocimiento de la palabra, la han entendido, la han oído, la han entendido, pero esa palabra no ha impactado, no ha traspasado realidades interiores imprescindibles y se ha quedado a nivel superficial, mental, a nivel de conceptos. Por tanto, hay también una ignorancia voluntaria, la voluntad de no acatarla, de no someterse a ella, de no aceptarla. Una ignorancia que, como decíamos, innata, está en el individuo de por vida, desde su nacimiento, y también es voluntaria cuando se tiene contacto con ella y se rechaza. Pero Dios, en su plan creador, puso elementos en el corazón del hombre, elementos que lo hacen partícipe de realidades eternas. Cuando Dios hizo al hombre ya en el Edén, lo hizo de acuerdo a su imagen y semejanza. Lo hizo participando de aspectos que le asemejan a Dios. El hombre es eterno. El ser humano muere, pero su espíritu vive y vive para siempre. El ser humano es eterno desde esta perspectiva, también desde su perspectiva de constitucionales, que cuerpo, alma, espíritu, asemejándose a la Trinidad intrínseca la esencia intrínseca de Dios mismo. Pero Dios puso en el corazón de cada hombre, ya desde Adán hasta hoy en día, hasta el último recién nacido, realidades eternas, realidades que lo vinculan con Dios. Le puso este espíritu y realidades que a través del espíritu claman por manifestarse. Un deseo de conciencia, una sensibilidad, un replanteamiento. Y vemos que en la historia de la humanidad el ser humano ha buscado maneras de saciar estas realidades que Dios puso, estas inquietudes que Dios puso. Y lo ha hecho en formas paganas quizás de religiosidad, formas filosóficas de interpretar la vida, formas de distintas, según la cultura en la que estemos, de distintas manifestaciones, más o menos sofisticadas. El hombre ha buscado interpretar cosas, ha buscado aquello de lo cual no tenía conocimiento, pero que tenía una pulsión interior que le impulsaba a buscar, a saciar. Dios ha puesto esta inquietud y el hombre pretende saciarla, pero
naturalmente no consigue hacerlo. El hombre no consigue saciar esa demanda interna que Dios ha puesto en su corazón. Una demanda de eternidad, una demanda de... También, por ser de eternidad, es de las cosas de Dios. Por tanto, el hombre busca paz, el hombre busca bienestar. El ser humano busca equilibrio, busca estabilidad, busca el máximo de visión positiva aplicada a su propia realidad. Lo busca. ¿Qué es lo que encuentra? Desilusión, frustración, amargura. Hay esa paradoja. El hombre busca aspectos eternos y encuentra desilusión, encuentra aspectos que no le satisfacen plenamente. Y esta insatisfacción que el hombre recibe también la percibe Dios. Dios no puede ayudar, no puede bendecir, no puede aceptar esta realidad en la que vive el ser humano. No la puede aceptar, le desagrada. Dios creó al hombre, el hombre rechazó a Dios, Dios juzgó al hombre y el hombre participa de estas realidades desde entonces. Dios no puede bendecir al hombre porque el hombre se forjó a sí mismo el juicio de Dios, un juicio que es definitivo y que fue eterno también. Un juicio absoluto que evidenciaba el rechazo de Dios para con la respuesta del hombre, pero que también evidencia el estado del hombre actual, de insatisfacción, de dolor, de malestar. Es el pecado el que ha hecho todo esto, es el pecado, esa desobediencia de Adán, la cual hemos adquirido por herencia, el que ha hecho que prevalga esta situación. Todos somos pecadores, todos hemos participado de esta realidad, y esta realidad sabemos lo que comporta. Este dolor, este malestar, esta insatisfacción. Romanos 3:23 nos dice: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, también nos dice Pablo. Muerte, separación de Dios. Y lo que es separación de Dios es dolor, es frustración, es vivir insatisfactoriamente. Pero Dios nos habla y se dirigió a los atenienses, se dirige también hoy en día a cada uno de nosotros a través de su palabra, y nos dice y nos revela de sus bondades, de su amor, de su misericordia. Dios desea que el ser humano pues participe de sus bienes, desea que el ser humano participe de la eternidad, participe del saber eterno, el saber propio de Dios. El verdadero conocimiento está en Dios, la verdadera luz, la verdadera salud, el verdadero saber está en Dios. Dios desea que el hombre participe de él. Y sabiéndolo, y sabiendo que el hombre es incapaz de satisfacer esta situación, esta demanda, el hombre no puede llegar a conocer a Dios naturalmente. Dios da la solución que la conocemos todos perfectamente, es en su Hijo Jesucristo. Él fue la solución al problema del pecado, la solución al problema del hombre, la solución al problema de la separación de Dios y hombre. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios hizo toda acción que permitía solventar el problema. El hombre nada tiene que hacer al respecto, nada puede hacer. Ningún hombre, ningún ángel podían solventar el problema del pecado, el problema de la condenación del hombre, el problema de la separación, de la no participación del hombre en los bienes de Dios de manera plena. Cristo vino, murió por cada uno de nosotros, murió en la cruz, se entregó a sí mismo, derramó su sangre nos lavó de nuestros pecados. Él ocupó el lugar que nos merecíamos. Y por su resurrección manifestó el agrado del Padre, y el Padre lo sentó a su diestra y está ahora intercediendo por nosotros. Cristo es la puerta de Dios. Cristo es la puerta para llegar al conocimiento pleno de Dios. En Cristo se esconden todos los tesoros de conocimiento, como se nos dice en Colosenses, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría
de ser ignorantes, de ser conocedores de las cosas de este mundo, sí, del saber de este mundo, sí, y también del saber de Dios, que es mucho mejor y es mucho más satisfactorio y necesario. Todo ello es gracias a Cristo, todo ello está ahora escondido en Cristo. El tesoro del saber de Dios solo es accesible a través de Cristo. Por tanto, se entiende que solo a través de Él podemos acceder a estas realidades. Los tesoros de Dios, el saber de Dios, ha de ser a través del conocimiento, a través de acceder, de aceptar, de vivir la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y entonces sí, el plan de Dios fue este. El hombre pecó, su Hijo Jesucristo, su Hijo vino a la tierra, adoptó cuerpo y murió por nosotros, como hemos dicho, Jesucristo, y ya en los cielos nos da del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, para que more en aquellos que acepten el plan de Dios. Y ese Espíritu Santo sí será el que revele definitivamente las verdades de Dios. Como se nos dice en Juan, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. El transmisor final de la sabiduría, del conocimiento, de las verdades de Dios, será este Espíritu Santo, que según el plan de Dios ha de venir a morar en aquellos que hayan aceptado la obra de Dios en Cristo. Todos los tesoros de Dios llegarán al conocimiento del humano a través de este ser que Dios ha creado, que es la nueva criatura. La vieja criatura es la criatura del pecado. La nueva criatura, por aceptación de la obra de Cristo, es la criatura según Dios, es la que ha de participar, entender, discernir, recibir el entendimiento de Dios en forma de contenido y también recibir el entendimiento de Dios en forma de discernimiento de sus cosas. Como nos dice Pablo en Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Es la nueva criatura la que vale para Dios en Cristo Jesús. Es ella la receptora de todo el plan de Dios para el ser humano en la tierra. Es la nueva criatura la que ha de entender, conocer y también vivir según el plan de Dios. Y finalmente entonces aquí tenemos el plan de Dios y aquí tenemos al ser humano falto, incapaz de llegar al conocimiento de las realidades eternas, trascendentes que son de Dios, las riquezas que en Él están escondidas. Y aquí tenemos el plan de Dios, la respuesta a la demanda del hombre en forma de la obra misericordiosa y justificial de Cristo, el cual a través de su Espíritu nos desea dar ese conocimiento. Falta entonces una disposición del corazón del hombre, falta una disposición del individuo, porque entonces también podríamos plantearnos, bueno, si la obra ya está hecha, bueno, pues que ¿cómo es posible de que haya tan poco impacto en la sociedad, en la humanidad, históricamente y en el presente, respecto a esta obra de Dios? ¿Cómo es posible que sea tan difícil que a la primera palabra que hablamos de las cosas de Dios con las almas que nos rodean, con compañeros de trabajo, estudios, vecinos, familiares, la ignorancia y el rechazo sea tan evidente, con formas más o menos respetuosas, pero es así? Ese rechazo revela el rechazo global de la sociedad a las cosas de Dios. Es así. Y es así porque, como decía, el pecado ha hecho un gran daño. El pecado está barrando, cerrando las puertas del corazón a las cosas de Dios. Hace falta una disposición de este hacia ellas. Hace falta que este corazón del ser humano sea tocado. Hace falta que, así como el corazón humano impulsa, bombea la sangre al cuerpo, por la sangre se nutren los tejidos, también hace falta que los corazones de las personas, de los seres humanos, sean permeables a la sangre derramada por Cristo en la cruz. Esa sangre que limpia, permite restituir la relación. Es necesario un corazón sensible, un corazón dócil, un corazón quebrantado. Porque ha de ser ahí en el corazón donde se produzca el
cambio. Ha de ser ahí donde se produzca una transformación. La palabra, por Jeremías, se nos dice que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Pero el Señor nos sigue diciendo que ahí en el corazón se ha de producir la respuesta. En Juan se nos dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón, se conviertan y yo los sane. Dios desea que el corazón del hombre cambie, se modifique, esté en condiciones de recibir esa sangre que lo limpie y, una vez restituido, poder entrar a Él y darle vida y vida en abundancia a través del Espíritu Santo, la vida que Cristo ganó en la cruz. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Dios desea bendecir y Dios espera bendecir, porque puede hacerlo, al corazón que se humille, al corazón que se quebrante. Un corazón humillado, quebrantado, es garantía de conocimiento. Un corazón quebrantado es garantía de que Dios entre en Él, y entrando, mora en Él, viva en Él, y pueda cumplir su voluntad, pueda finalmente vivir según los deseos de Dios, y entonces Dios pueda bendecirlo plenamente. El plan de Dios pasa por ahí, ha pasado por la obra de nuestro Salvador. El Espíritu Santo ha acecho, esperando, deseando entrar en los corazones, pero hace falta que el ser humano entienda y voluntariamente quebrante su corazón para que esta obra del Espíritu Santo, pues, redarguyendo, dando entendimiento, discernimiento y finalmente, pues, entrando a morar en forma de la nueva criatura, pues sea una realidad. Y entonces así se cumple, como decía, el plan de Dios para el ser humano, un plan de sabiduría, un plan de conocimiento, un plan de bendición, por cuanto Dios desea que el hombre participe de lo eterno. El hombre ha sido hecho para disfrutar de la comunión de Dios, así fue hecho en el Edén, y así lo vivió inicialmente Adán y Eva, en plena comunión con Dios. Estaban, comían, se paseaban, pusieron nombres a los animales, estaban en una relación íntima con Dios. Dios se paseaba por el huerto y ahí estaban, por el Edén, y allí estaban, en plena comunión, en plena relación. Y Dios desea que esta relación sea algo eterno. Dios, cuando hizo al hombre, no lo hizo pensando en tener una relación de X tiempo, de los años que estuvieron existiendo antes de la entrada, de la caída, del pecado. No. Cuando Dios hace algo, lo hace con todas las consecuencias. Cuando Dios creó para tener relación con sus criaturas, lo hizo anhelando una relación perpetua, constante, eterna. Esta relación que se puede restaurar ahora por la obra de Cristo, aceptando, pues, su mensaje, aceptando su plan de salvación, aceptando la acción definitiva, absoluta de su sangre sobre cada uno de nosotros. Y siendo así, entraremos a disfrutar ya de los planes de Dios. Lo haremos en la eternidad, pero ya podemos hacerlo actualmente. Dios desea eso, que la eternidad more en nosotros. Y ya lo está haciendo. Tenemos, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y este mora, y este está clamando por las realidades de Dios, está clamando por alimento, está clamando por la palabra de Dios, la palabra con sustancia, la palabra que ha de ser creciente en su conocimiento, en su divulgación, en su interpretación, en su vinculación con el ser. Desea bendecir, desea transformar vidas, desea que las vidas de sus hijos sean vidas en una creciente maduración. No desea hijos suyos que vivan de un alimento a base de lácteos espirituales, no. Desea que nos alimentemos de la carne espiritual, una palabra ya más elaborada, como la tenemos a disposición, gracias a Dios. Dios desea bendecirnos, Dios desea que crezcamos en el camino de la consagración, de la dependencia de Él, de la maduración, de la vida de santidad, de la vida de servicio, en su iglesia y allá donde estemos.
Y todo ello forma parte de la eternidad, todo ello forma parte del conocimiento, del saber de Dios. Dios desea bendecirnos y lo hará de esta manera. El verdadero saber y conocimiento que el ser humano no conoce, no puede acceder, es este. Estas son las cosas de Dios. Cuando estemos con Él, veremos cosas tremendas, distintas, que ni ojo, ni oído, ni ser humano puede interpretar por sus sentidos, pero que viviremos. Serán maravillas, pero hoy en día tenemos estas. La realidad de Dios, el plan de Dios para cada uno de nosotros, en forma también de fruto, de dones espirituales, etc. Dios desea que vivamos plenamente en comunión con Él. Nos ha dado de su Espíritu, y nos dice en su palabra que si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios desea que no nos conformemos con ello, sino que demos un paso adelante, un paso al frente en la vida de servicio y dependencia de Él, en la vida de consagración. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. De esta manera, Dios podrá regar nuestros corazones, nutrirnos, alimentarnos y darnos ese crecimiento que será de acuerdo a Él y que, honrándolo, también va a permitir que Él transmita sus bendiciones. Una comunión plena también va a ser, como consecuencia de esta vida de entrega, va a provocar una vida de testimonio pleno. En Lucas 11, ese texto tan conocido, se nos dice, Lucas 11, 33, se nos dice: nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino que en el candelero, para que los que entran vean la luz. El plan final de Dios, uno de los planes finales de Dios para el hombre actualmente, aparte de que viva en plena comunión con Él, redimirlo, que viva en plena comunión, una vez el hombre ha entregado su corazón, es que le sirva y que sea el transmisor del saber de Dios a la humanidad. La humanidad es nuestro vecino, nuestro padre, un hijo que no haya aceptado al Señor, compañeros, etc. El saber de Dios escondido, sus tesoros escondidos en Dios, en Cristo, ahora participantes de nosotros por el Espíritu Santo. Dios desea que a través de nosotros sean extendidos, sean divulgados, sean hechos partícipes a la sociedad en la que estamos. Una sociedad que sabemos nos va a rechazar, nos va a criticar, se van a burlar, como también se burlaron de Pablo, hemos leído. Todo eso va a ocurrir, pero insiste el Señor en que este saber que Él tiene y que Él es y que nosotros podemos transmitir, canalizar, sea hecho de manera notoria. Tenemos una antorcha, tenemos una luz que no tenemos que esconder debajo de la cama, dentro de un mueble, debajo de la casa de nuestro ser, de manera quizás tímida, cohibida, apocados, quizás, hablo por mí, por el miedo a la respuesta, por perder amistades, por perder vínculos gratificantes de la carne, pero quizás no tan satisfactorios a nivel espiritual, no tan satisfactorios. Quizás no tan satisfactoria esa dependencia desde una perspectiva espiritual. Todo lo que impida, y ya digo, hablo por mí, todo lo que impida una manifestación de la luz de Dios a través nuestro, de manera sabia, entendida, evidentemente, de manera, de la mejor manera, que será siempre puesto todo en manos del Espíritu Santo, dejando que sea Él quien guíe cada conducta, cada palabra, cada respuesta, cada manifestación, pero siendo así, es lo que debemos hacer. Dios desea que esta luz se manifieste, que esta luz sea notoria. Es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad no será el entorno de mi hija, ni el entorno de mi mujer, no. Mi responsabilidad es mi entorno. El común es de todos, el propio es de cada uno. Y en ese entorno Dios desea que yo sea luz, que sea una luz evidente, que sea transmisor de los tesoros de conocimiento y sabiduría de Dios. No es cualquier cosa. La humanidad puede conocer
y acceder a la sabiduría de Dios por la palabra de Dios directamente? Sí, pero también puede hacerlo a través de cada uno de nosotros. No es una responsabilidad pequeña, es grande y importante, trascendente. Pero a nosotros nos toca vivirla. Ya para acabar, reconocer que esta sabiduría de Dios, por otro lado, pues implica grandes beneficios. Es la paz absoluta, es la paz, es el equilibrio perfecto que el ser humano busca y no encuentra en ninguna parte. No encuentra a través de explicaciones naturalistas, espiritistas, filosóficas, no lo encuentra. La verdadera paz y equilibrio está en Dios. Y Dios nos ha dado ahora su saber, su conocimiento, y este saber, este conocimiento, este acceso a las cosas de Dios nos da paz, nos da bienestar, nos cambia a bien, nos perfecciona, nos equilibra. El conocimiento de Dios es práctico, no se queda en definiciones, sino que se lleva sino que se pone en práctica, sino que trasciende el ser. Y como digo, afecta a aspectos internos, particulares, del alma, del corazón del individuo, y nos lleva a cambiar cosas, nos lleva a hacer modificaciones, a cambiar hábitos, a cambiar realidades que nos perjudican, y a ponernos en manos de Él a través de su Espíritu para que nos guíe y nos dé el crecimiento necesario y nos ponga allá donde Él quiera, en forma de dones, nos utilizará en la Iglesia y también fuera. Son realidades prácticas. La base de todo este acceso al conocimiento de Dios, hemos visto, está en Cristo. La base del conocimiento de Dios para el hombre está en Cristo. Los tesoros de Dios, de su conocimiento, están en Cristo. Y en el Cristo crucificado. Sin cruz, sin resurrección, no hay acceso a Dios. Cristo murió por cada uno de nosotros en santidad, derramó su sangre para limpiarnos y resucitó. En Juan se nos dice, el mismo Señor nos dice: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Esta cruz es la que permite el acceso a las cosas de Dios. También esa cruz, la que va a juzgar a todos, por cuanto a ella se van a tener que mostrar todas las almas de la historia. Es la cruz de Dios, es el plan de Dios para con el hombre. Delante de ella tendremos que rendir cuentas. Nosotros, los redimidos, ya tenemos esta paz, esta tranquilidad, esta garantía. La eternidad está en nosotros por esta obra, por la obra del Cristo crucificado. Y ahora, para poder acceder a todo ello, se nos pide que seamos imitadores de Cristo. Si el Cristo eficaz, el Cristo virtuoso, es el Cristo crucificado, también nuestra realidad ha de ser la de la experiencia de la cruz. Un corazón no crucificado, un corazón que no se presente, que no se entregue, que no se dé plenamente para las cosas de Dios, sea un corazón al cual Dios no podrá gobernar, Dios no podrá entrar y manejar y bendecir también. Dios nos pide en nuestro corazón: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esta es la realidad que Dios desea para cada uno de nosotros. Y lo desea porque, como sabemos, Dios es misericordioso y Dios desea bendecirnos. Dios, en primer lugar, desea bendecirnos. Y lo hizo al precio de entregar a su Hijo. Dios desea seguir bendiciéndonos. Cuando nos dice que nos congreguemos, que le alabemos, que nos acerquemos a su palabra, que la disfrutemos, fomentemos, el objetivo no es perjudicarnos ni incomodarnos. El hecho de venir hoy aquí y no estar haciendo actividades lúdicas no es por fastidiarnos, es por bendecirnos. Es porque desea lo mejor para nosotros. Es porque desea y sabe que esto es lo que nos conviene y que aquí vamos a encontrar pues este alimento, vamos a encontrar pues la comunión con Él, vamos a encontrar pues aspectos que nos van a ayudar, que nos van a ennoblecer en el camino de la vida de consagración y dependencia de Él. Dios desea ayudarnos y lo quiere hacer a través de su palabra y de su conocimiento. Que así sea y lo podamos disfrutar plenamente cada uno.